Muy buenas a todos. Comenzamos ahora el tema nuevo de azar y probabilidad y lo vamos a hacer mediante los apuntes. Lo ideal sería que tuvierais siempre los apuntes al lado del vídeo cuando estéis viéndolo para guiarnos y sobre todo para saber dónde estamos yendo en cada momento. Vamos a empezar con el punto 1, que nos habla de las experiencias aleatorias y de los sucesos. Nos define que una experiencia aleatoria, lo vamos poniendo por aquí, una experiencia aleatoria pues es aquella cuyo resultado depende del azar. Como por ejemplo, una experiencia aleatoria sería tirar una moneda al aire para ver si sale cara o cruz, pero en un principio solamente la experiencia sería tirar la moneda al aire. O tirar un dado, por ejemplo. Y un suceso aleatorio es un acontecimiento que ocurrirá o no, dependiendo del azar. Es decir, por ejemplo, cuando yo tiro un dado, que salga un número par o que no salga un número par. ¿De acuerdo? Ese sería el suceso aleatorio. O que cuando tiro una moneda salga una cara en lugar de una cruz. ¿Qué es el espacio muestral? ¿Qué es lo que nos define en el siguiente punto? El espacio muestral es un conjunto, es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Por ejemplo, si yo tiro un dado, el espacio muestral de ese dado sería que saliera un 1, un 2, un 3, un 4, 5 y 6. Es decir, son todas las posibilidades a la hora de que yo tenga una experiencia aleatoria. En el caso de que tirara una moneda al aire, pues el espacio muestral sería simplemente que saliera cara o cruz. En principio, la nomenclatura que nosotros usemos no es importante. Lo que sí es importante es que definamos bien cuál es cada uno de esos sucesos. Entonces, nos vamos al siguiente punto. ¿Qué es un suceso? Pues el suceso de una experiencia aleatoria es cualquier subconjunto del espacio muestral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo puedo definir, en principio, el suceso que a mí me dé la gana. Si yo digo que el suceso va a ser pues que salga un número par, pues diremos que ese suceso S va a ser que salga el 2, el 4 y el 6. Si yo lo que quiero es que salga, por ejemplo, cuando tiro un dado un número primo, pues el suceso 2 va a ser que salga un número primo, que sería el 2, el 3 y el 5. ¿Vale? Y a partir de ahí nosotros podremos definir el suceso que nosotros queramos. Todos los elementos del espacio muestral, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, dentro del caso del dado, se llaman sucesos elementales, ¿de acuerdo? Son sucesos elementales porque solamente pasan uno de ellos. En principio no podríamos coger un conjunto de ellos, ni que sea par o que sea primo o lo que sea, sino que los sucesos elementales van a ser esos elementos pero de forma individual. También se define el suceso imposible. El suceso imposible y se denomina con este símbolo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que no va a pasar ninguno de los sucesos elementales que nosotros tenemos dentro del espacio muestral. Es decir, tiro un dado y por el motivo que sea, pues no cae ni un 1, ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5, ni un 6. No caería ningún número. Ese sería el suceso imposible, ¿vale? También sería el suceso seguro, que lo vamos a denominar E como el espacio muestral, que sería, por ejemplo, que salga un número. Cuando yo tiro un dado, pues que salga un número. Eso seguro que va a pasar. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un número cuando yo tiro un dado es toda. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en el apartado 1, en el ejercicio 1 que nos viene al final de la primera página, nos dice que numeremos con 1, 2, 3 y 4 las 4 caras de un tetraedro, ¿vale? De un dado formado con triángulos y de 4 caras, un tetraedro. Lo dejamos caer y anotamos el número que cae en la cara inferior. Entonces nos piden en el apartado A que cuál es el espacio muestral. Pues si puede caer desde el 1 hasta el 4, diremos que en el ejercicio 1, el espacio muestral va a ser del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Nos piden que escribamos un suceso elemental cualquiera, pues un suceso elemental, el primero de los sucesos, vamos a decir, por ejemplo, que salga el 2. Eso sería uno elemental, cojo solo un elemento del espacio muestral. Y además, 3 que no sean elementales. Pues vamos a coger, por ejemplo, el S2, vamos a decir que salga el 1, el 2, otro suceso sería el 2 y el 3, y otro suceso cualquiera, pues sería, por ejemplo, el 1 y el 4. Podríamos coger cualquiera, incluso podríamos coger un elemento más, el 1, el 3 y el 4. Y por último nos piden en el apartado C que cuántos sucesos tienen esta experiencia. Que como vemos arriba, si esta experiencia tiene n elementos, entonces siempre los sucesos que tienen esta experiencia, el conjunto de todos los sucesos, siempre va a ser 2 elevado a n. Como en este caso tenemos 4 elementos, el número de experiencias totales va a ser 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 son 16. 16 sucesos posibles. Sucesos posibles.
Vale, y ahora continuamos con la siguiente. Nos hablan ahora de las operaciones y las relaciones con sucesos. Entonces, la primera de las operaciones que tenemos ahí es la unión. ¿Qué es lo que es la unión de dos sucesos? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un suceso A, vamos a ponerlo ya por aquí abajo, tenemos un suceso A y un suceso B, siendo este A y este B, vamos a llamar a la unión de los sucesos A y B al conjunto de todos los elementos que tenemos en A y en B. Los sombrearemos todos. Ponemos un ejemplo práctico. Si tenemos que el conjunto A resulta que son los números 1, 2, 3 y 4, y el suceso B son los elementos 3, 4, 5 y 6, la A unión B lo que estamos haciendo es coger de cada uno de los conjuntos todos los elementos posibles. En este caso, si cojo cada uno de los elementos, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Sin repetirlos, ¿de acuerdo? Esto sería sin repetirlos. La intersección de dos sucesos, A intersección B, lo vamos a definir. Vamos a poner esto mejor aquí arriba. Esto lo vamos a colocar aquí arriba para definir los dos sucesos. Y vamos a coger y vamos a poner aquí la intersección. La intersección, si este es el A y este es el B, la intersección de dos sucesos es precisamente lo que coincide tanto en uno como en otro. Tendríamos que buscar los elementos que coinciden en A y además que están en B también. En este caso, como podemos comprobar, solamente se repiten el 3 y el 4, el 3 y el 4. Así que la intersección de A y B sería el 3 y el 4. La diferencia de suceso, que es el siguiente, lo colocamos aquí abajo. Si yo quiero hacer la diferencia, que es el A menos B, se va a definir como todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Es decir, sombreándolo, sería solo esta parte de aquí. No puedo coger la zona central, esta zona central no puedo cogerla, porque esta también pertenece al conjunto B. Por lo tanto, eso no puedo cogerlo. Tengo que coger solo los elementos de A, pero que no estén en B. En este caso, si nos fijamos en los elementos de arriba, como el conjunto B tiene el 3, el 4, el 5 y el 6, del conjunto A solo podríamos coger el 1 y el 2, porque el 3 y el 4 están en B. El suceso complementario, que es el siguiente que nos definen, sería que si tenemos el espacio muestral completo, que lo representamos con un rectángulo, y tenemos un suceso A, pues suponemos que el espacio muestral viene del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y como el conjunto A, en este caso, que sería este de aquí dentro, tiene del 1 al 4, pues resulta que el complementario de A, que se representa así, o también se representa con A', van a ser todos los elementos del espacio muestral, pero que no estén en A. Es decir, sería todo lo de fuera de A. Ese es el complementario de A, todo lo que no está en A, pero que está dentro del espacio muestral. En este caso, si definimos el espacio muestral como este de aquí, vamos a ponerle algún número más, incluso. 7, 8, 9 y 10. Ponemos que el espacio muestral es del 1 al 10. Como en el conjunto A estaban del 1 al 4, pues en el complementario de A tienen que estar todos los restantes, del 5 hasta el 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese sería el complementario de A. ¿Vale? Y por último, definimos que son sucesos incompatibles. Antes hemos visto, en cada uno de los ejemplos que hemos puesto antes, que los dos sucesos se solapaban entre ellos. Bueno, pues se va a decir que dos sucesos son incompatibles cuando dentro del espacio muestral no tienen ningún elemento que coincida. ¿Vale? En este caso, en el que nosotros hemos puesto antes, A y B sí tienen dos elementos que coincidían, el 3 y el 4. Si ahora definimos, por ejemplo, un nuevo conjunto A como los números pares del 1 al 10, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, y el conjunto B como el 1, los impares, el 1, el 3, 5, 7 y 9. Como teníamos los conjuntos antes llamados A y B, ahora le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a poner C y D para que sean conjuntos nuevos. Este sería C y este sería D. Pues aquí tenemos que los conjuntos C y D, en este caso son sucesos incompatibles. Son incompatibles porque no hay ningún elemento de uno que se encuentre en el otro. En este caso diremos que la intersección de estos dos conjuntos, la intersección de C y D, es el conjunto vacío, el conjunto imposible. No vamos a encontrar ningún elemento que esté en C y que a la vez esté en D. ¿De acuerdo?
Repetimos que el símbolo que tenemos aquí de intersección significa que tiene que estar tanto en uno como en otro. Y el otro símbolo, que era el de unión, significaba coger tanto los elementos del primero como los elementos del segundo. Vale, pues vamos a ver algunas propiedades importantes. Dentro de las propiedades que tenemos aquí, dentro de los apuntes, nos dicen que si el conjunto A está contenido dentro del conjunto B, es decir, que todos los elementos de A están en B, lo representamos gráficamente. Sería, si el conjunto A está contenido dentro del conjunto B, pues resulta que A unión B, es decir, todos los elementos de A y todos los elementos de B, evidentemente van a ser igual a B. Y además también la A intersección con B, es decir, si cogemos todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B, pero los que se repitan, esto nos va a salir que es igual al conjunto A. ¿Vale? Si lo representamos gráficamente, A unión B sería coger todos los de A y todos los de B. Eso sería A unión B. Y si cogemos la intersección sería los que están en A y además están en B. No podemos coger los de fuera porque los de fuera solamente están en B, no estarían en A. Por lo tanto, solamente vamos a poder coger para la intersección los elementos que están dentro de A. Dentro de A y además dentro de B, por lo tanto lo cumple. Cumple que esté en A y en B. Y otra propiedad importante de las que tenemos es la siguiente. Nos dicen que si cogemos de A unión B y le hacemos su complementario, le hacemos el complementario, esto va a dar igual que hacer el complementario de A y coger también el complementario de B. ¿De acuerdo? Y también si tenemos la intersección de A unión B, perdón, la A intersección B, el complementario de eso va a ser el complementario de A unión el complementario de B. Regla mnemotécnica, si tenemos entre paréntesis y luego el complementario por fuera y resulta que lo de dentro es la unión, luego lo que tenemos que poner es la intersección. Y al revés, si lo que primero tenemos es la intersección, luego lo que le colocamos es la unión. ¿Vale? Eso como regla mnemotécnica. Nos fijamos ahora en el ejercicio resuelto que tenemos ahí. Lo vamos explicando. Nos dan el espacio muestral, que son letras, y las letras van desde la A hasta la I. ¿Vale? Todas las letras desde la A hasta la I. Y ahora nos definen pues unos sucesos, el suceso A y el suceso B y C. Tenemos que el suceso A serían las letras B, C, D, F y G, lo vamos colocando aquí. El suceso E va a ser, el espacio muestral es A, B, C, D, E, F, G, H e I. El suceso A es B, C, D, F, G y H. El suceso B va a ser A, B, C y D. Y el suceso C nos lo definen como A y B solamente. Y ahora me piden una serie de cosas. La primera que me piden, A unión B. Cogemos todos los de A y todos los de B. Como en A tenemos a partir de la B, pero en B también tenemos A, cogeríamos la A. La B está en los dos, por lo tanto, por supuesto que lo cogemos. El C también. El D, como está en el conjunto A, lo cogemos. El D, el E no está en ninguno de los dos, por lo tanto, ese no lo cogeríamos. El F sí, porque está en A. La G también. Y la H también. Y la I no, porque no está ni en uno ni en otro. Ese sería A unión B. Luego, A intersección B. La intersección B son todos los que están en A y todos los que están en B. Vemos los que se van repitiendo, que en este caso sería el B, el C y el D. Se repiten tanto arriba como abajo, por lo tanto la intersección sería B, C y D. Continuamos. A unión B, el complementario de A unión B. Vale, pues si tenemos que A unión B complementario son todos los elementos, repetimos así gráficamente. Teníamos la A unión B, que serían todos estos. Y el complementario pues sería todos los que están por fuera. Es decir, del espacio muestral completo le quitamos todos los que están en A. En A unión B, perdón. Le quitaríamos aquí todos los que están en A unión B. Como en A unión B tenemos A, B, C, D, nos faltaría la E, F, G, H y la I. Nos faltarían todos estos. Solamente, en este caso, la E y la I, correcto. Eso es, la E y la I. Continuamos. Ahora cogemos el complementario de la intersección. Nos fijamos primero en la intersección que tenemos aquí arriba y ponemos todo lo que no están en esa intersección, porque es el complementario. Son todos los elementos que no están ahí. Pues aquí sería la A
B, C y D están ahí y a partir de las D continuaríamos escribiendo E, F, G, H, E, I. Ahora vamos a hacer A complementario, unión, B complementario. Según la fórmula que hemos visto arriba, esto es lo mismo que A intersección B complementario. Y como A intersección B complementario lo acabamos de poner arriba, pues lo copiamos igual, tal cual. El siguiente es el complementario de A, intersección, el complementario de B, que según hemos visto arriba también sería la unión, pues el complementario de la unión, que también lo tenemos aquí arriba, que sería E e I. Y ahora nos queda B unión C, que sería tomar todos los elementos que están en B y en C, y lo que nos queda es que si B es A, B, C, D y C es A y B, como podemos ver, todos los elementos de C están en B. Si todos los elementos de C están en B, podemos decir que como C está contenido en B, por lo tanto la unión de esto significaría que sería B. Y por último, B intersección C son todos los elementos que están en B y en C. Lo podemos mirar aquí arriba. ¿Cuáles son los que se repiten? Pues A, B, A y B. Esos son los que se repiten. O también podemos decir, como hemos visto arriba, que si C está contenido en B, la intersección de estos dos es C. ¿Y el conjunto C quién era? O el suceso C quién era. Tanto A como B. Tanto si lo miramos por la fórmula o como si miramos todos los elementos por separado, nos va a dar lo mismo. En el ejercicio propuesto nos dicen aquí que al lanzar un dado, consideramos la experiencia de lanzar un dado. Y a partir de los conjuntos A, que sería, partimos por aquí, y ahora en el número 2, nos dicen que el A sería sacar dentro del dado desde el 1 hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. Repetimos, los sucesos podemos definirlos nosotros como queramos. El suceso A nos lo están dando, que es lanzar un dado y en un principio sacar desde el 1 hasta el 4. Si sacamos un 5, si sacamos un 6, estaría fuera del suceso A. El suceso B me definen que son los números impares, 1, 3 y 5, y el suceso C es el 2 y el 4. Nosotros sabemos, que el espacio muestral es del 1 hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 números que tiene un dado. Pues nos piden en el apartado A que obtengamos los conjuntos A unión B. Pues vamos a hacerlo. A unión B sería todos los elementos que están en A y en B. Del 1 hasta el 5 en este caso. Si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y además tenemos el 5 por el apartado B. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos, o nos piden, mejor dicho, en el apartado, esto sigue siendo apartado A intersección B. Es decir, todos los que estén en A y en B repetidos. Pues nos fijamos que tenemos el 1, el 3 y listo. El 1 y el 3. Continuando, ahora nos piden el complementario de A, que son todos los elementos que no están en A. Como A va del 1 al 4, el complementario tiene que ser el 5 y el 6. Y por último, el complementario de B, que sería todos los elementos que no están en B. Como B resulta que son los impares, los que no están en B son los pares, el 2, el 4 y el 6. En el apartado B nos piden que obtengamos los conjuntos A unión B complementarios. A unión B complementario. Es lo mismo que coger A unión B y ver todos los que no están en ese conjunto. Vemos que A unión B va del 1 hasta el 5, por lo tanto su complementario solo puede ser el 6. También nos piden A intersección B complementario. Nos fijamos primero en A intersección B, que es el 1 y el 3. Pues su complementario son todos los que no sean ni el 1 ni el 3. El 2, el 4, el 5 y el 6. También nos piden A complementario, unión B complementario. Esto por la fórmula hemos visto antes, que es A intersección B complementario, que lo tenemos aquí arriba, que sería 2, 4, 5 y 6. Y A complementario, intersección B complementario, hemos visto que es A unión B y el complementario de esto. La A unión B hemos visto que era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo tenemos aquí arriba, que sería solo el 6. 1, 2, 3, 4 y 5, perdón, he dicho antes el 6 también. Y apartado C, que calcule B unión C,
pues cogemos todos los elementos que están en B y en C. Cogemos de aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y también me dicen que coja el conjunto, el suceso, B intersección C, o lo que es lo mismo, todos los que están en B y en C repetidos. Pues vemos que aquí tenemos el 1, 3 y el 5, el 2 y el 4, no hay ninguno que se repita, por lo tanto diremos que esto es el conjunto vacío, el conjunto imposible.